Les doy la más cordial bienvenida a esta mesa redonda en la que discutiremos tres grandes obras de la literatura ecuatoriana. Los Sangurimas, de José de la Cuadra, Huasipungo, de Jorge Casa, y Baldomera, de Alfredo Pareja Canseco. Soy Yeleni Mejía y seré la moderadora durante la jornada de esta mesa redonda. Para enriquecer nuestro diálogo, contamos con la participación de tres destacados panelistas que nos brindarán sus perspectivas sobre estas obras y su impacto en la sociedad ecuatoriana. Es necesario mencionar que somos estudiantes del sexto nivel de la carrera Pedagogía de la Lengua y la Literatura en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Estamos realizando este evento desde la materia Lectura y Análisis de la Producción Literaria Ecuatoriana junto al docente Luis Vargas Párraga. Ahora bien, permítanme presentarles a nuestros distinguidos panelistas. Yusmeli Chompoy es una reconocida crítica literaria y escritora ecuatoriana. Su profundo conocimiento de la literatura nacional la convierte en una referente en el análisis de obras como Los Sangurimas. Dimas Marino es un investigador especializado en literatura y sociedad ecuatoriana. Su experiencia en la interpretación de obras como El Guasipungo en uno de sus recientes estudios le permite profundizar en temas de explotación laboral y lucha de clases, los cuales están presentes en la obra. Dimas nos compartirá su visión sobre la influencia de estas obras en la conciencia social y política del Ecuador. Asimismo, tenemos a Nayeli Moreira, quien es una destacada escritora y activista feminista ecuatoriana. Su enfoque crítico y feminista nos permitirá analizar la obra Baldomera desde una perspectiva de género y explorar su importancia en la representación de la mujer en la literatura ecuatoriana. Brigitte nos brindará su visión sobre la relevancia de estas obras en la sociedad contemporánea. Estoy emocionada por la diversidad de perspectivas que nuestros panelistas aportarán en esta mesa redonda. A lo largo de nuestra discusión, exploraremos los mensajes, legados y la influencia de estas obras en la identidad cultural y la literatura de nuestro amado Ecuador. Sin más preámbulos, demos inicio a esta mesa redonda. Cabe destacar que cada panelista tendrá 2 minutos para dar su respuesta. Para Yusmeli Chompoy. En la obra Los Sangurimas se retrata una sociedad ecuatoriana marcada por la violencia y la corrupción. ¿Cuál cree usted que es el mensaje central que el autor intenta transmitir a través de esta obra y cómo se relaciona con la realidad actual del Ecuador? El mensaje central de la obra Los Sangurimas muestra la realidad concreta individual del Montubio, es decir, sus gustos, sus odios, tendencias, míticas, diversiones, su pasión, la forma de amar, odios y venganzas. También hace mención a la violencia de su entorno. Todo lo mencionado se presenta en la actualidad, es decir, en nuestro país. Claro está que no a un nivel extremo. Se ha reducido, pero no del todo. Muchas gracias, Yusmeli, muy cierto lo que nos ha dicho. Ahora, Dimas, en el Guasipungo, la explotación laboral y la lucha de clases son temas centrales. ¿Cómo cree que esta obra ha influido en la conciencia social y política en Ecuador? ¿Y cuál es la relevancia en la actualidad? La relevancia de Guasipungo radica en su capacidad para concienciar sobre las injusticias sociales y económicas que han sufrido los indígenas y los campesinos en el país. Jorge Casa expone sin tapujos la realidad de la explotación y el abuso que enfrentaban los indígenas en esta época, especialmente por parte de los terratenientes y la clase alta. La novela tuvo un impacto significativo en la conciencia social y política de la época y provocó debates sobre la inequidad y las desigualdades en la sociedad ecuatoriana. Además, impulsó la discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas y las condiciones de vida precaria que ellos tenían. A través de este realismo y la representación de la explotación,
inhumana, Huasipungo se convirtió en un gran referente para el movimiento indígena y para la lucha por la justicia social en este territorio ecuatoriano. Actualmente la novela sigue siendo relevante, ya que las problemáticas sociales y económicas que aborda aún persisten en ciertas regiones del país, sobre todo en lo que es la Sierra Ecuatoriana. La lucha por los derechos de los pueblos indígenas y la defensa de su territorio siguen siendo temas cruciales en la agenda política y social ecuatoriana. Muchas gracias, Dimas. Muy cierto lo que nos ha expuesto. Ahora para Nayeli, en Baldomera se abordan temas como el amor, la identidad y la rebeldía femenina. Sin embargo, estos temas son tocados de una manera tóxica y dañina para sí mismos. ¿De qué manera crees que esta obra ha contribuido a la representación de la mujer ecuatoriana en la literatura y cómo se refleja su importancia en la sociedad contemporánea? Bueno, primero, buenos días. Y respondiendo a tu pregunta, es cierto que es bastante tóxico debido a que Baldomera, que es la protagonista, tiene actitudes y bastante cuestionables, debido a que ella era una mujer borracha, pero sin embargo, algo que representa bastante a la mujer ecuatoriana en ella es que era una madre incondicional. A pesar de que uno de sus hijos la negó, ella dio básicamente la vida por él, terminó en la cárcel por él. También se puede reconocer que ella era una mujer trabajadora, le gustaba trabajar, le gustaba sacar adelante a sus hijos, siendo una madre soltera. Entonces creo que eso es bastante representativo en las mujeres ecuatorianas, que pueden ponerse el trabajo en el hombro y salir adelante con sus hijos. Muchas gracias, Brigitte. Qué importante reconocer la garra de la mujer ecuatoriana. Ahora, muchas gracias a nuestros panelistas, Dimas, Yusmeli y Brigitte, por compartir sus perspectivas sobre estas importantes obras ecuatorianas. Las tres obras mencionadas, Los Angurimas, Huasipungo y Baldomera, abordan diferentes aspectos de la sociedad ecuatoriana y han dejado una huella importante en la literatura del país. ¿Cómo creen que estas obras han influido en la identidad cultural y literaria del Ecuador? ¿Y cuál es su legado en la actualidad? Cabe destacar que esta es una pregunta general. Los sangurimas se desarrollan en una época donde la sociedad patriarcal se mantenía en auge, ya que se creía que solo el hombre era capaz de realizar la mayoría de las actividades cotidianas dentro y fuera del hogar, mientras que la mujer era desplazada hacia labores de satisfacción de las necesidades carnales. Y obviamente las mujeres tenían que estar en casa. La situación social que se refleja en esta obra es el abuso de autoridad, falta de valores y cultura, violencia entre las familias. Por lo tanto, podemos decir que es una familia disfuncional. Muchas gracias, Yusmeli. Dima, ¿nos podrías decir algo? Sí, tomando un punto de vista de Huasipungo, esta novela ha tenido un impacto profundo en la identidad cultural y literaria del Ecuador. La novela se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la opresión y la explotación, como ya lo había mencionado, y ha dejado una huella significativa en la conciencia colectiva del país. A través de su representación realista de las condiciones de vida de los indígenas y también de los campesinos, la obra ha contribuido a la valoración y el reconocimiento de la diversidad cultural del Ecuador y ha cuestionado la narrativa dominante que históricamente marginaba a estas comunidades. En la actualidad, el legado de Huasipungo sigue vivo y vigente. La novela sigue siendo estudiada en escuelas y en universidades y es considerada una obra fundamental en la literatura ecuatoriana y también en la literatura latinoamericana. Para terminar esta participación, me gustaría culminar con esta frase. La lucha de clase es el motor de la historia, porque los conflictos y las luchas entre diferentes clases sociales, como hemos visto en Huasipungo, son el principal motor que impulsa al cambio y al progreso histórico. Muchas gracias, Dimas. Brigitte,
¿Puede darnos respuesta, por favor? Igual quiero mencionar que es evidente el tema central de la obra, puesto que toca mucho las diferencias sociales, las clases sociales, por lo que este personaje crece en un mundo donde había tanta maldad, tanto peligro, por lo que ella, por eso era considerada una mujer bastante fuerte. O sea que si estaba en la calle, peleaba con quien sea. Porque ella se creó bajo ese contexto, debido a los peligros en los que se encontraba. Algo que me llama mucho la atención es que la obra, a pesar de haber sido publicada en 1938, no hay tanta diferencia a la actualidad, debido a que sigue habiendo personas que se defienden de igual manera, peleando, gritando, insultando. También la ausencia de los padres. Todavía creo que ya lo mencioné antes, todavía hay mujeres que crían a sus hijos solas porque sus padres, porque los padres de ellos se van eh, como tal cual como lo toca en la obra. El marido de ella era un ladrón que robaba casas. Entonces, ahora mismo también se encuentran eh, niños que no tienen a sus padres porque están ya sea en problemas de adicción o porque roban, cosas que básicamente están mal y llevan a sus hijos, no todos, pero sí llevan a sus hijos a seguir ese camino como lo muestra, como lo refleja en la obra. Entonces, Baldomera era una mujer que sufrió mucho. Es muy triste que ella haya sufrido mucho y que a pesar de todo lo que tuvo que vivir con su marido y con sus hijos, haya acabado de una manera muy triste, que fue en la cárcel, por culpa de uno de sus hijos. Muchas gracias, querida Brigitte. Si bien es cierto, estas obras tocan temas que los podemos correlacionar muchísimo con nuestra realidad actual. Muchas gracias a nuestros panelistas, Dimas, Yusmeli y Brigitte, por compartir sus perspectivas sobre estas importantes obras ecuatorianas. A lo largo de nuestra mesa redonda hemos explorado la temática de la violencia y corrupción, la explotación laboral y la lucha de clases, y la representación de la mujer y su rebeldía. Dimas nos ha recordado la importancia de reconocer y también de luchar contra la opresión y la explotación, tal como se evidencia en el Guasipungo. Esta obra ha dejado un impacto profundo en la conciencia social y política de nuestro país. Sigue siendo relevante hoy en día al recordarnos la importancia de la justicia social y la inclusión de las comunidades indígenas y también campesinas. Asimismo, Yusmeli nos ha llevado a reflexionar sobre los sangurimas y cuál es este reflejo de una sociedad patriarcal y también disfuncional. Esta obra nos ha permitido conocer el contexto social en el que se desarrolló y nos ha dejado el legado de valorar nuestras raíces y de luchar contra el abuso y el machismo en todas sus formas. Por otra parte, tenemos a Brigitte, quien ha resaltado la relevancia de Baldomera al abordar la realidad de las personas pobres en nuestro país y demostrar las luchas sociales y las injusticias. Aunque esta obra se haya desarrollado en el año 1938, estos temas siguen siendo vigentes en la actualidad, destacando cuál es la importancia de combatir la ausencia de padres, de proteger a los hijos y sobre todo de luchar contra la injusticia. En síntesis, estas tres grandes obras ecuatorianas, Los Sangurimas, El Guasipungo y Baldomera, han dejado un impacto significativo en la identidad cultural y literaria del Ecuador. Han abierto el camino para la reflexión sobre temas sociales y temas políticos, también sobre la valoración de diversidad cultural, de la lucha por la justicia social y la igualdad de género. Su legado perdura en la sociedad contemporánea, invitándonos a seguir cuestionando y transformando nuestra realidad. Agradezco a nuestros panelistas por sus valiosas contribuciones y a todos los asistentes por participar en esta enriquecedora mesa redonda sobre la literatura ecuatoriana. Continuamos valorando y promoviendo la riqueza cultural y literaria de nuestro país. Muchas gracias a todos.